Parte de la historia del jueves tuvo que ver con la noticia de ayer, con el cuánto en realidad habían caído las cifras de empleo en México durante mayo. Pero como si de un guión maligno se tratara, hace un par de horas el Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer otras cifras, las cifras de los delitos de mayo. Malas noticias para todos, gobierno, gobiernos, ciudadanos. Los secuestros subieron más de 60%, los robos con violencia subieron 9% y los homicidios dolosos sumados a los feminicidios también aumentaron, totalizaron 2.979. Esto significa que cada día de mayo fueron asesinadas, ejecutadas en territorio nacional 96 personas. Esto significa que cada hora de mayo fueron asesinadas, ejecutadas 4 personas. Terrible realidad. Son desde luego las cifras de incidencia delictiva más altas de la historia. Ojalá a partir de este momento comiencen a bajar. Buenas noches, las vamos a revisar las cifras en unos momentos. Anoche informamos hablando de estos temas, sobre la detención del sacerdote Francisco Javier Bautista, acusado como el presunto asesino de Leonardo Avendaño, el joven seminarista encontrado muerto hace 9 días. Hoy la Procuraduría de Justicia de la ciudad detalló cómo se dieron los hechos horas antes de que Leonardo fuera asesinado, todo indica, por este religioso. Imagínate que de repente a cualquiera de ustedes llega una víbora y los muerde. Y la víbora se va. ¿Y ustedes con qué se quedaron? Con el veneno, ¿no? Es el odio, el rencor, el resentimiento. ¿Para qué lo queremos? Entonces, que agarren a la víbora. Leonardo Avendaño era diácono de la Iglesia Cristo Salvador en Tlalpan. El 11 de junio fue reportado como desaparecido y el miércoles 12, una llamada al 911 llevó a que la Secretaría de Seguridad Ciudadana encontrara el cuerpo de Leonardo dentro de su camioneta. De acuerdo a las investigaciones de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, a las 10 de la noche del martes 11 de junio, Leonardo avisó a una persona cercana a él que pasaría la noche en casa del sacerdote Francisco Javier Bautista. A las 11:03, Leonardo volvió a avisar a un amigo que había llegado al domicilio. Un minuto después, la camioneta de Leonardo entró y permaneció en el interior 4 horas y 12 minutos. A las 3:16 de la mañana, la camioneta de Leonardo salió de la casa del sacerdote Francisco Javier Bautista y subió por la carretera Picacho a Jusco, ya cerca del paraje en la colonia Héroes de 1910, donde fue localizado el cuerpo de Leonardo. Según la Procuraduría, las cámaras del C5 captaron a las 3:30 de la mañana un segundo vehículo que se dirigía al paraje donde fue asesinado Leonardo. Tardó 19 minutos en llegar al paraje y ahí estuvo durante 13 minutos más. Después, el vehículo se fue. Pero la Procuraduría no informó si el segundo vehículo regresó a la casa del sacerdote. Nuestro trabajo de investigación de la Procuraduría será riguroso, continuará siendo riguroso, apegado estrictamente a derecho, respetuoso de las garantías y derechos humanos de las víctimas, sus familias y de quienes sean imputados de alguna presunta responsabilidad. Hoy se llevó a cabo la primera audiencia del sacerdote Francisco Javier Bautista. La audiencia va a seguir el lunes. Por lo pronto, el sacerdote está preso en el reclusorio Oriente. Por cierto, desde temprano un grupo de fieles de la Iglesia de Cristo Salvador, donde oficiaba este padre, bloqueó Insurgentes Sur y Ayuntamiento por 2 horas en el sur de la ciudad. Exigieron la liberación del sacerdote. Por la tarde, unas 40 personas protestaron también frente a la sede de la Procuraduría de Justicia. Un grupo de ellos se entrevistó con asesores de la procuradora Ernestina Godoy y, por supuesto, aseguran que el sacerdote es inocente. El arzobispo privado de Primado de México, Carlos Aguiar, llamó a los sacerdotes a que sean buenos discípulos de Jesús y que transmitan esperanza. Anoche la arquidiócesis expresó en un comunicado su confianza en que la investigación por el homicidio del joven Leonardo sea rigurosa
y además ofrece que la Iglesia aportará toda la información que la Procuraduría requiera. Bueno, las cifras que se acaban de dar a conocer hace un par de horas, el Sistema Nacional de Seguridad Pública las difundió, son las cifras de mayo. Como veíamos al inicio del programa, los homicidios dolosos subieron considerablemente, pasaron de 2.800 víctimas a 2.979, un aumento del poco más del 6%. Si comparamos las denuncias por homicidios dolosos durante los 6 primeros meses del gobierno de López Obrador con los 6 primeros de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, ahí tiene el comparativo usted en sus pantallas. Durísimas, la suma de homicidios dolosos en el primer semestre de los gobiernos de los presidentes Peña Nieto y Calderón es la misma cantidad que los que ha tenido solo el del gobierno del presidente López Obrador. Los robos con violencia también subieron en mayo, más de 24,000 denuncias, es decir, aumentaron 9% si se les compara con abril. Estos datos también se pueden comparar con los del arranque de los otros 2 sexenios y pues son también mucho más altos en este sexenio de lo que fueron en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Pero el delito que más aumentó fue el secuestro. En mayo se registraron 153 víctimas contra 91 de abril. Es un crecimiento y pues son las cifras de 68%. Como todos los meses hay una diferencia entre estos datos con los que presenta la organización Alto al Secuestro. Hemos venido comparando aquí. Alto al Secuestro todavía marca que la cifra en mayo fue más alta, 171 contra el 153 que hoy dio a conocer el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y debido a casos como el que veíamos al inicio del programa, el del asesinato del joven Leonardo Avendaño, bueno, hoy cuestionaron al secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, en una comparecencia en el Congreso de la Ciudad, si se está improvisando la estrategia para reducir la violencia en la capital. Él, desde luego, les respondió que no e hizo un compromiso. Es un problema que no se resuelve en unos meses. Sin embargo, no voy a aferrarme ni voy a dar explicaciones para ver por qué no hay resultados. Si no hay resultados en un año me voy. Y si es antes, también. O sea, yo entiendo la prisa que tiene la ciudadanía, entiendo que urge, y si no hay la paciencia, yo no tengo absolutamente ningún problema. Si no puedo, renuncio, dice el secretario de Seguridad de la ciudad. ¿Cómo están las cifras de delitos en la Ciudad de México, de acuerdo con lo que se acaba de dar a conocer? Bueno, los homicidios aumentaron 40%. Pasaron de 130 víctimas en abril a 184 en mayo. O sea, no, esta percepción de inseguridad no es gratuita. Ahí están las cifras, gran aumento en víctimas de homicidio doloso. El robo con violencia también subió casi 10% en mayo respecto de abril. Ahí tienen las cifras y eso sí, en secuestros durante abril no se registró ninguna víctima, pero en mayo fueron 6. Así las cifras de delitos en el país y en la Ciudad de México. Ojalá esto que estamos viendo y presentando esta noche sea el punto más alto en la historia del país. Ojalá cuando dentro de un mes estemos presentando las cifras de junio comience la disminución. Ojalá. 44 migrantes fueron detenidos en Ecatepec. Estaban en una casa en la colonia Progreso de la Unión. La mayoría se dice que tenía 2 semanas en el lugar. Van ya 516 migrantes rescatados, ubicados, detenidos en lo que va del mes. Mientras que policías estatales de Tamaulipas detuvieron a 15 migrantes centroamericanos, viajaban en un camión, iban en la carretera Victoria Soto La Marina. Los migrantes, 12 de Guatemala y 3 de El Salvador, fueron llevados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Siguen estas imágenes. El presidente López Obrador estuvo hoy en el territorio de la crisis de los migrantes, estuvo en Chiapas. Al llegar al aeropuerto de Tapachula, lo estaban esperando para celebrarlo, pero también para reclamarle. Aquí, ahora,
Hágame favor de recibirme una solicitud, por favor. Señor presidente, haga favor de recibir una solicitud. Señor presidente. Bueno, lo que deja esta imagen es que pese a todo lo que está pasando en el país, el presidente López Obrador se sigue tomando muy a la ligera su seguridad personal y sigue muy confiado en su suerte. Ojalá la tenga todos estos años, pero ahí están otra vez las imágenes, la gente cuerpo a cuerpo con el presidente López Obrador, algunos para tocarlo, para acariciarlo, para sentirse cerca de él y otros para reclamarle. Esto hoy, en la mañana, al mediodía, en Tapachula, donde se puso en marcha el plan para el desarrollo de Centroamérica, que se ve como una de las soluciones por parte del gobierno mexicano para frenar la migración. Estuvo en este evento el presidente, también estuvo el presidente de El Salvador. La lluvia de reclamos que recibió el presidente a su llegada a Tapachula se compensó con los mimos del evento donde se lanzó la estrategia federal contra la migración. Pero no fueron los aplausos de los asistentes, ni siquiera los besos de Sonia Hernández, la alcaldesa de Suchiate, Chiapas, quien el pasado lunes eligió apoyar el comercio irregular entre México y Guatemala por encima de la vigilancia de un grupo de marinos. Los mayores afectos vinieron de su invitado especial, Nayib Bukele, el joven presidente de El Salvador, quien llegó una hora tarde, pero supo cómo compensarlo para pedir apoyo para su causa. Y yo sé que los mexicanos lo quieren mucho, pero quiero pedirles alguna cosa también, o exhortarlos a algo. Sí, yo sé que lo quieren mucho. ¿Cómo crecen algodoncito? Así que apóyenlo, denle tiempo, porque los cambios tardan, los cambios cuestan. Y si Roma no se hizo en un día, México tampoco se va a hacer en un día. El presidente escuchó con gusto. Extendió el brazo sobre el respaldo de la silla contigua como quien se acomoda en una sala de estar. En su momento, respondió en el mismo tono a su invitado. Miren lo que representa Nayib Bukele. Hace como una semana se dio a conocer una encuesta en popularidad de todos los presidentes de nuestra América. Es este señor que está aquí con nosotros. Cortesías a más de 32 grados centígrados. Imposible mayor calidez a pesar de que haya golpes. El presidente López Obrador presentó en Tapachula, Chiapas, el programa insignia de la Estrategia Federal para la Atención del Problema Migratorio. Se trata del programa Sembrando Vida, una iniciativa para dar trabajo a campesinos en México y Centroamérica, en la que nuestro país invertirá $100 millones que, según cálculos del presidente, van a generar 20,000 empleos en El Salvador. En su discurso, López Obrador habló de la Biblia. Hay que tratar bien al forastero, citó, pero con sus matices. Ese forastero debe traer papeles. A la salida del evento, la camioneta del presidente fue nuevamente detenida por habitantes del lugar que le pidieron firmas, trabajo e intervenir en un secuestro. Oficialía de Partes Móvil en un camino ejidal de Tapachula. Bueno, la ONU respaldó este plan de desarrollo para Centroamérica. En un comunicado, el vocero del secretario general de la ONU señaló que el plan refleja los esfuerzos encabezados por México para responder a las causas de la migración en la región y garantizar el asilo a las personas. También la Unión Europea informó que está lista para apoyar a México y a Centroamérica en el desarrollo de las acciones que abarca este plan y consideró que se trata de una excelente oportunidad para mejorar la cooperación regional. Sobre estos temas, esta semana en redes sociales comenzaron a circular estas imágenes. En estas condiciones están operando elementos de la Guardia Nacional que están en la frontera sur. Los policías federales mostraron el cuartel de Arriaga en Chiapas, ahí los llevaron y bueno, así están las cosas. Debido a estas condiciones, los oficiales decidieron pues montar casas de campaña afuera del lugar para no dormir pues en ese mugrero. Además, los policías denunciaron, vean nada más,
denunciaron que son enviados a operaciones y patrullajes en unidades descubiertas sin impermeables desarmados. Hoy, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, recién nombrado, Francisco Garduño, llamó fifís a los policías federales que están quejando estas condiciones en las que trabajan. El comisionado dijo que los policías están acostumbrados a estar en hoteles, a comer en buffet, y aseguró que tienen ahora las mismas condiciones que el Ejército y la Marina. ¿El Ejército y la Marina llegan a lugares así, comisionado? ¿Y esas son las mejores condiciones para hacer un trabajo? Se lo preguntamos a alguien que representa, en este caso, a los elementos de migración y forma parte de un gobierno que habla tanto de la dignidad y de las condiciones dignas para vivir y para trabajar. Hace un año buscamos a una serie de personalidades, las hemos estado presentando esta semana, para preguntarles, cuando todavía eran candidatos, ¿qué le pedirían? Lo único que te pido, candidatos y ganas. Hemos estado presentando a varios de ellos en estos días, un año después, y esto es lo que nos dicen. Ya la pregunta concreta de qué le pediría hoy, un año después, al presidente López Obrador. Esta noche, el comentario de José Ramón Fernández. Yo lo único que te quiero pedir es honestidad, cero impunidad, que todos caminen por México. ¿Qué pasa en México? El huachicoleo hizo muchos personajes millonarios y gente lamentablemente que murió. Aparentemente parece que ese problema se fue acabando. Poca gente en la cárcel. La gente esperaba que esos hombres que habían hecho tanto daño a México, que esos gobernadores que habían robado tanto a México, devolvieran algo y encerrarlo ahí y tenerlo un buen tiempo, como castigo por lo que le hizo a México la famosa muerte de la gobernadora de Puebla, de la cual no se sabe nada. Y me gustaría saber qué es lo que pasó. Eran los personajes que murieron en un accidente de helicóptero. El problema más grave que tiene México en este momento es de su inseguridad, que sigue siendo constante, la impunidad que existe para aquel que sube un camión y asalta a 5, mata a 1 y se sale corriendo con todas las carteras y los relojes de los que asaltó. ¿Por qué de repente surge una ola de inmigrantes impresionante hacia México que antes no pasaba? Y lógicamente tenemos un vecino que tiene un carácter terrible. Me parece a mí que el gobierno tiene que ir caminando, pienso que irá mejorando, que las cosas se hagan mejor, que se hagan bien. Ojalá el presidente de la República lo consiga y lo logre. Lo demás sale sobrando. Anoche presentamos aquí la información sobre las cifras de generación de empleos, las que reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social. En mayo hubo 88% menos empleos generados que en mayo del año pasado. Pero hoy el presidente López Obrador y el director del Seguro Social tuvieron que salir a hacer malabares con estas cifras. Otra vez en Palacio Nacional hubo inconformidad con la prensa. Y es que al presidente López Obrador le pareció incompleto, sesgado y sensacionalista el manejo que se hizo en los medios de las cifras oficiales que sobre empleo y desempleo difundió ayer el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si uno ve la prensa, puede tener una idea de que las cosas no están bien en la economía del país. Yo tengo otra información, yo es parte de mi trabajo. Mis datos del Seguro Social, aquí los traigo, porque sabía que me iban a preguntar. Argumentó el presidente que las estadísticas se usan a conveniencia y que en este caso no se están tomando en cuenta los empleos que ya tienen los aprendices, becarios y productores de los programas Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. No están aquí 200,000 de Sembrando Vida. Hay 481,000 jóvenes inscritos también en el seguro, que si se suman
pues cambian completamente el informe o el resultado. Es un asunto de criterio. Y eso es lo que más tarde pidió el director del IMSS: flexibilidad en la medición del empleo. Criterios que incorporen, por ejemplo, a los trabajadores de Uber, ajenos a la seguridad social, y que tomen en cuenta las modalidades que en los tiempos de la 4T garantizan ingresos a los mexicanos. Sin embargo, ante la petición de la prensa de ceñirse a la comparación de las mediciones tradicionales, Zoé Robledo reconoció la caída. Sí, claro. Entonces, sí reconocen que sí hay una caída en la creación de empleo. Sí, no, es que nunca ha habido, el propio boletín lo dice. Sí, claro, si uno verifica respecto al mes anterior, pues sí, hay una caída. En su respectiva conferencia, el director del Seguro Social rechazó que haya un desplome o que venga la desaceleración de la economía. Una duda que había suscitado varias preguntas en la mañanera de Palacio. Pero el presidente dijo que se guarda las respuestas que ya tiene para el festejo del aniversario de su triunfo electoral. Respuestas que adelantó incluyen cifras a la alza que lo tienen muy contento. Les vamos a ganar a los tecnócratas, conservadores, corruptos. Les vamos a demostrar de que es mejor nuestra política económica. Se desesperan, ¿no? Y cada vez que tienen oportunidad, va las 8 columnas, ¿no? Se cae la generación de empleos, ¿sí? Como nunca, ¿no? Un sensacionalismo, ¿sí?, exagerado, ¿sí?, con todo respeto. Sensacionalismo exagerado. Ya vimos las portadas de varios diarios. ¿Dónde estuvo el sensacionalismo? En fin, está David Páramo calentando brazo, viene con este tema. En la explicación de sus cifras, el director del Seguro Social, Zoé Robledo, dijo que en este gobierno sí se están generando más empleos que en sexenios anteriores. Bueno, comparó los empleos sumados de enero a mayo del primer año de gobierno de cada sexenio y bueno, ahí tienen las cifras, se entiende, están haciendo malabares, ¿no?, para justificar los malos números de mayo, que no necesariamente tendrán que ser los malos números de junio. Vamos a recuperar esta imagen. Es una imagen del 1 de abril, cuando un señor, Edmundo Sánchez, compareció ante senadores, buscaba ser comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. Lo van a recordar. No tengo nada adicional que añadir a lo que ya expuse en la sesión previa. No me gusta perder el tiempo. Bueno, muchas gracias, doctor. Y a nosotros tampoco, ¿eh? Qué bueno que se va. No me gusta perder el tiempo. Bueno, este hombre ya lo rechazaron 4 veces para ocupar un cargo. La primera vez fue el 21 de marzo, cuando el presidente lo propuso para ese cargo, para ese comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. El 3 de abril lo rechazaron para ese mismo puesto. Una semana después, el 11 de abril, los senadores votaron en contra de su candidatura para ocupar un lugar en el Consejo de Administración de Pemex. Y hoy tuvo el 4º rechazo. Se dio porque los senadores no lo quisieron para integrar el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Pues se entiende que no lo quieran los senadores. Hoy los senadores le pidieron al presidente López Obrador que no se siga, así dijeron, que no se siga burlando del Senado. Gael García está en México, está promoviendo su película Chicuarotes, su segunda película como director. Nacho Lozano lo entrevistó para su programa de Pisa y Corre y le preguntó su opinión ante la disminución de apoyos al sector cultural en el gobierno del presidente López Obrador y también si se arrepentía de haber votado por él. Y la cultura sirve para justamente encontrar las respuestas de eso, para hacer las preguntas terribles, para complejizar los temas y para darle una vuelta a todo eso de una forma más armónica y en consenso también. ¿Te arrepientes de haber votado por López Obrador? No. Bueno, no se arrepiente Gael García. Mañana la entrevista completa a las 8 de la mañana en el programa de Nacho Lozano de Pisa
y corre en esta pantalla. Y sobre la publicación de Notimex de ayer, donde acusa a 28 artistas, más bien exhibe a 28 artistas del Sistema Nacional de Creadores de haber vivido de las becas públicas, las becas del FONCA, algunos de ellos haberlo hecho hasta por 18 años. Hoy las redes sociales se dieron con todo. De un lado estuvieron los que agradecieron el trabajo producido por los becarios, y otros, como el académico Alfredo Ávila, quien consideró que la cultura necesita más bien el financiamiento público. Pero también estuvieron los otros tuiteros que opinan que el gobierno no debe subsidiar artistas, como una usuaria, Cetalina, le pusieron, quien opinó que no es normal que le sigan dando becas a personas que ya casi tienen la credencial del INAPAM. Bueno, y sobre todo, que les den estas becas a los mismos. Es una mentira absoluta y tendenciosa querer criminalizar a quienes hemos ganado limpiamente eso. No solamente es legal, es deseable, se considera un mérito. La gente lo pone en su currículum. Alberto Ruiz Sánchez es uno de los 28 artistas exhibidos ayer por Notimex por haber recibido hasta 6 veces la beca del Sistema Nacional de Creadores. Y no se siente avergonzado por ello. Todo lo contrario. Yo me siento orgulloso de tenerlo. Yo voy a cumplir 68 años, tengo 30 libros publicados. Si no hubiera pertenecido al Sistema Nacional de Creadores, tendría la mitad. Pero la balconeada, insistimos, vino del gobierno, de la Agencia de Noticias del Estado mexicano. ¿Qué significado tiene eso? Yo creo que los creadores y los intelectuales tenemos un reto mayor que crear nuestra obra en un gobierno como este, que es no dejar que nos colonice la mente y no dejar que nos divida, porque los regímenes más opresivos han funcionado a base de dividir a la gente. Poeta al fin, Ruiz Sánchez define poéticamente el compromiso del artista hacia la sociedad, más allá de la política y los políticos. Nosotros tenemos el reto de conservar un deber de lucidez. Así, la respuesta de un artista al dardo oficial. Un deber de lucidez. Bueno, ¿qué más tenemos, Paula? Dos presuntos ladrones fueron asesinados por un hombre que aún no ha sido identificado y al que acababan de quitarle su celular en una unidad del transporte público en la alcaldía Xochimilco. Este hombre ubicó a los jóvenes en la colonia San Felipe de Jesús con la ayuda del GPS del celular robado. Cuando llegó a ellos, les disparó y los mató al instante. Los jóvenes llevaban una mochila en la que tenían al menos otros 4 celulares robados. Tres recién nacidos fallecieron en el Hospital Civil Dr. Carlos Canseco en Tamaulipas a causa de una bacteria. Mario Cantú, de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, informó que del 21 de mayo a la fecha, 8 bebés prematuros que estaban en el área de terapia intensiva neonatal dieron positivo a la bacteria, de los cuales 3 fallecieron. Aseguró que eran bebés de bajo peso y que no se habían desarrollado bien. La bacteria fue detectada en el área de cuidados intensivos, donde son atendidos recién nacidos y adultos. Las madres de los bebés piden una investigación. Jonathan Burks y Jason Scott, ambos archivistas, compraron en una subasta en Estados Unidos un CD con fotografías inéditas del atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Se desconoce el nombre del autor de las fotos, pero se cree que podría ser un trabajador que ayudó en la zona cero después del atentado en el World Trade Center. Jason Scott fue quien compartió las fotos en redes sociales y Jonathan Burks aseguró que compartir las fotografías con todo el mundo es lo que debían hacer por el bien de la humanidad. Permiso, Ciro.
Gracias, Paola. El presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, logró que un juez federal le otorgara una suspensión provisional contra la orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero, delito del que lo acusa la Fiscalía General de la República. El juez le fijó al empresario una garantía de 6,000 pesos para que pueda seguir su proceso en libertad, porque este delito no es grave. Los portavoces de Altos Hornos de México nos confirmaron que esta resolución es aplicable únicamente para México y no incide en el proceso que se le sigue en España, donde está detenido desde el 28 de mayo. Si bien es cierto que el 98.7% de mis comentarios son épicos, que hay que guardarlos, este en especial. Hoy el padre del análisis superior le va a dar un poco de clases porque estamos muy perdidos en todo. El dato que se dio a conocer ayer, 3,983 empleos generados durante mayo, es solo de los asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 88% menos que un año antes, 57% que el primer mayo. Pero son los asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Unidad de medición. Es una unidad de medición, es un dato duro. No es una estadística, es un dato duro. No se puede interpretar. Se crean tantos, se crearon tantos y se hace un comparativo. Son como los resultados de fútbol. Segundo, perdernos en la discusión de si los jóvenes con futuro deben o no estar en las cifras es absurdo. Total y absolutamente absurdo. Son becarios. Este gobierno hizo las reglas de ese programa. Puso que eran becarios. Es decir, no pagan cuota obrero patronal. Sí. Los patrones no tienen relación laboral con ellos. Son beneficiarios de un programa que no da relación laboral. Ponerlos a ellos, entonces podríamos poner a los afiliados al Seguro Social, a los profesionistas independientes, a los que tienen subrogadas las cuotas, a los trabajadores al servicio del Estado que tienen ISSSTE. No. ¿Y a dónde vas? A dar explicaciones de dónde estamos. Se trata de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. El año pasado, en mayo del año pasado, se crearon en 12 meses más de 800,000 puestos de empleo. A 12 meses se crearon 400,000, poquito más de 400,000 empleos. ¿A dónde vamos? Que el empleo se está deteniendo. Ese es el dato concreto, duro. Todo lo demás es rollo. Y se necesitan medidas en contra del ciclo económico. Hoy, los analistas consultados por Citibanamex hablan de que la economía solo crecerá 0.9%. Y eso es, Ciro, lo veíamos con las cifras de inseguridad. Menos empleo, mayor inseguridad. Y era un tema constante en el discurso de López Obrador, que se debe entender y se deben tomar medidas en contra del ciclo económico. ¿Viste las cifras de inseguridad? Por eso te digo, siempre hay una constante. A menor empleo, mayor inseguridad. En eso tenía razón López Obrador y sigue teniendo razón si lo dice. En lo que no tenemos razón es en decir, hay que cambiar la cifra. No, la cifra es esta y actuar con base en esa cifra. Y es tomar medidas que den confianza, que den seguridad y que den tranquilidad. ¿Esa fue tu clase? Esa fue mi clase. Bueno, pues remátala, David. Hoy Walmart en el mundo llega a un acuerdo con la Comisión de Valores de los Estados Unidos porque pagó sobornos en varios países. Sí, entre ellos México. Javier. Ciro, no te pierdas una película del deporte mexicano, típica. Y tiene que ver Guillermo del Toro. Regresamos con esto que usted no lo va a poder creer, para bien y para mal. Buenísimo. Y regresamos también. Hoy el presidente López Obrador dijo pulgar arriba o pulgar abajo para determinar si se debe juzgar y tratar de meter a la cárcel a los expresidentes. Volvemos también con eso. Lo hemos dicho aquí en más de una ocasión. Una vez que se pone en marcha esa rueda, nadie puede asegurar que la va a lograr detener. El tema del eventual juicio y prisión a expresidentes de la República persigue ya todos los días al presidente López Obrador. Si es indispensable, se hace. Pero yo no creo que debamos estar anclados en el pasado, que debemos de ver hacia adelante, solo que sea mucha la exigencia de la gente. ¿Usted haría una consulta para que haya una consulta para los expresidentes? Sí, pero
quiero que se exprese la gente si está de acuerdo o no está de acuerdo, si nos metemos en esto, si no nos metemos. Quiero que se exprese la gente si nos metemos en esto o no. ¿Y cómo va a conocer el presidente López Obrador el sentimiento de la gente en este tema? ¿Con un paquete de encuestas? ¿O algún día en alguna plaza pidiendo pulgar arriba para el expresidente Peña Nieto, pulgar abajo para el expresidente Salinas? La rueda del castigo a los expresidentes, que casi lleva ahora la etiqueta del expresidente Peña Nieto, esa rueda ya está girando. ¿Es lo que desea el presidente López Obrador? ¿O confiará en que cuando él lo decida podrá detenerla? Hoy ya dijo que quiere que se exprese la gente. ¿Cuánta gente, presidente? ¿Cuándo? ¿Cómo? Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.